cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Diego Pulesio Soler. Yo soy residente del posgrado de Anestesiología de la Universidad de Caldas y hoy en esta actividad académica vamos a hablar sobre fragilidad en el perioperatorio. Para empezar entonces debemos definir qué es fragilidad, ¿cierto? Y cuando nos referimos a fragilidad nos referimos a aquel individuo que tiene una capacidad disminuida, ya sea física o cognitiva, de compensar estresores externos. Esto le confiere un mayor riesgo de desenlaces adversos, entre los que se incluyen hospitalización prolongada, institucionalización, empeoramiento de las discapacidades ya existentes o finalmente la muerte. Y es uno de los síndromes geriátricos que se encuentra enmarcado también junto con el deterioro cognitivo, la malnutrición, la discapacidad, la multimorbilidad y la incontinencia. Una vez tenemos claro el término de fragilidad y su significado, pues debemos hablar también un poco sobre la fisiopatología. Para hablar sobre ella, pues tenemos que tener en cuenta la inflamación, que ha sido uno de los pilares sobre los que se ha estructurado el concepto de fragilidad. Y con respecto a la inflamación, podemos considerarla como un agente causal, como un agente compensatorio o como un agente asociado a un epifenómeno. Cuando lo consideramos como un agente causal, entonces tenemos que tener en cuenta que la inflamación crónica sobre todo puede llevarnos a fragilidad. Cuando hablamos de inflamación crónica también pues puede ser una respuesta compensatoria, como por ejemplo agentes virales, agentes bacterianos, y como un epifenómeno cuando se expresa como marcador de otro proceso fisiopatológico. En general, la fisiopatología de la fragilidad no está muy bien dilucidada todavía, pero hay una combinación de defectos inmunológicos, fisiológicos y no es simplemente un fenómeno aislado. Ahora bien, al hablar de factores relacionados con el síndrome de fragilidad, tenemos en cuenta algunos que pueden identificarse por laboratorio o que podríamos llamar como moleculares, y algunos otros que son intrínsecos del paciente como hallazgos clínicos. Dentro de aquellos moleculares podemos encontrar la anemia, los defectos relacionados con el factor similar a la insulina del tipo 1, la hemoglobina glicosilada, los déficits de micronutrientes, y relacionados con el paciente o más bien con sus hallazgos clínicos, entonces un aumento en la adiposidad y la velocidad de motricidad fina que responde o que corresponde a nuestro paciente. En general no se ha encontrado una relación lineal en estos factores, es decir, algunas personas con todos estos factores pueden ser frágiles y otras no, pero sí se han asociado al síndrome de fragilidad todos ellos. Algunos otros factores que se han relacionado con el síndrome de fragilidad son el tabaquismo, hábitos de vida sedentarios y un nivel socioeconómico bajo. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir entonces que no existe una relación lineal entre la presentación de estos factores y el síndrome de fragilidad, pero sí existe el síndrome de fragilidad como consecuencia de efectos subcelulares secundarios a, a efectos en el estilo de vida y el ambiente combinados con algún tipo de susceptibilidad genética. Entonces, como a los 95 años nos dice la literatura que el 100% de las personas son frágiles y que sí se ha demostrado una relación lineal entre el aumento de la edad y la presencia de fragilidad. Los ancianos jóvenes que se consideran entre 65 y 75 van a tener menor fragilidad que aquellos viejos, o sea de 75 a 85, y los muy viejos, que son mayores de 85, van a tener en este mismo sentido mayor fragilidad, llegando a los 95 años con un 100% de nuestros pacientes frágiles. A la hora de valorar la fragilidad, también debemos tener en cuenta que existen herramientas subjetivas y esto va a depender en gran medida de la experiencia clínica que tenga la persona que valora fragilidad, y también algunas herramientas un poco más objetivas que nos permiten estandarizar la valoración de fragilidad y por lo tanto planear intervenciones.
Para la valoración objetiva de la fragilidad, entonces tenemos herramientas como la que nos propone Fried, que tiene en cuenta 5 dominios. Pérdida de peso no intencionada, esta la podemos cuantificar como una pérdida de peso de 4.5 kilos o más, ya sea autorreportada por el paciente o en comparación con la historia clínica previa. El ítem de fatiga está dado en base a un autorreporte y se utilizan preguntas del Depression Scale. En la última semana sentí que todo lo que hacía era un esfuerzo, o en la última semana no pude ponerme en marcha, y se tiene en cuenta presente cuando el paciente responde a menudo o la mayoría del tiempo a estas dos preguntas. Para evaluar la debilidad o la fuerza de agarre, se utiliza la fuerza de prensión con un dinamómetro en mano no dominante ajustado al índice de masa corporal. Entonces, en hombres con índice de masa corporal menor de 24, una fuerza de prensión de 20.5 kilos, y con índice de masa corporal mayor de 24 y hasta 26 de 21.5 kilos. Cuando el índice de masa corporal es mayor de 26, 23 kilos. Y en mujeres solamente se divide en dos, con índice de masa corporal menor de 23 de 11.5 kilos, y con índice de masa corporal mayor de 23 una fuerza de prensión de 13 kilos. Finalmente, la lentitud al caminar está evaluado como la velocidad de la marcha y tiene base en el test de levantarse y caminar, o Get Up and Walk Test, que consiste en levantarse de una silla, caminar 3 metros, dar la vuelta, caminar de vuelta y sentarse nuevamente, y en general se considera positivo cuando hay un tiempo mayor a 10 segundos en realizar esta prueba. Hay una gran cantidad de evidencia relacionando la fragilidad con algunos desenlaces perioperatorios, principalmente lo que tiene que ver con mortalidad, ¿sí? Pero en este estudio específicamente, por citar un ejemplo, se ha estudiado la relación con fragilidad y delirium después de cirugía de columna. Cito este estudio, básicamente en él aplicaron el test de fragilidad más un test cognitivo, y es que cuando evaluamos las herramientas con las que examinamos la fragilidad de nuestros pacientes, muchas veces dejamos la parte cognitiva por fuera, ya que se trata de otro síndrome geriátrico. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, ellos utilizaron el test de Frail, que consta de 5 puntos: fatiga, resistencia a la fatiga, la deambulación, la enfermedad y la pérdida de peso. En, en el ítem de fatiga, entonces, hablamos de si en las últimas 4 semanas se sintió cansado y durante cuánto tiempo, si todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, para que se considere positivo. En cuanto a resistencia a la fatiga, se consideró la capacidad de subir un tramo de escalera sin parar. En cuanto a la deambulación, se consideró un tramo de una manzana. Se consideró positivo la enfermedad cuando se tenían más de 5 diagnósticos de patologías, y se consideró una pérdida de peso positiva cuando se perdió más del 5% o en el último mes. Cuando no se tenía ninguno de los criterios del Frail, entonces se consideró un paciente robusto. Cuando tenía solo uno o dos de los criterios, se consideró paciente prefrágil, y cuando tenía más de 3 criterios se consideró frágil. Para la evaluación cognitiva se utilizó el examen de el Mini-Cog. En él se colocaban 3 imágenes y al principio del examen se le solicitaba al paciente que dibujara un reloj y posteriormente que marcara las 10:10, y finalmente se le preguntó al paciente nuevamente cuáles fueron las imágenes que se le mostraron al principio. También se utilizó una herramienta que podemos utilizar a la cabecera del paciente, el Animal Verbal Fluency. Consistía en solicitarle al paciente que nombrara todos los animales que pudiera en un minuto. Se considera pues positivo para deterioro cognitivo, al menos como tamizaje, cuando el paciente no recuerda más de 16 animales. Anesthesiology también se publicó
este comparativo, ¿cierto?, de las escalas más utilizadas para evaluar el, el tema de la fragilidad, ¿cierto? Ya veíamos la escala de Fried, que es la que más estudios tiene. Eh, Como pueden ver allí, pues es un poco difícil de realizar y ustedes ya lo debían estar pensando, pues con todo lo que hablamos ahorita. Toma alrededor de 5 a 20 minutos poderla realizar. El índice de fragilidad modificado o el índice de fragilidad tiene 9 estudios, puede ser más fácilmente realizable a la cabecera del paciente, sin embargo tiene algunos inconvenientes, pues toma de 10 a 12 minutos poderlo aplicar, pues tiene alrededor de 70 ítems. Cuando hablamos de la escala clínica de fragilidad, fue la que encontramos pues como más realizable, tiene 12 estudios y toma menos de 2 minutos. Y ya cuando hablamos del Edmonton, que toma menos de 5 minutos, que es muy realizable, pero pues tiene en cuenta varios aspectos, ¿cierto? Cognición, estado de salud, independencia funcional, soporte social, uso o no de medicaciones, el estado nutricional y el estado de ánimo, la continencia y el test de deambulación. Para aterrizar un poco el tema, vamos a utilizar un caso clínico de un paciente de 89 años, de género masculino, antecedentes de hipertensión, enfermedad arterial coronaria intervenida hace unos años, enfermedad renal crónica y hipotiroidismo, sin antecedentes quirúrgicos, sin antecedentes alérgicos y que toma su medicación crónica de manera continua, es adherente al tratamiento. Tiene unos exámenes paraclínicos, una hemoglobina non, un hematocrito en 33 y unos leucocitos que encuentran dentro de la normalidad. Llamativamente tiene una creatinina elevada, un nitrógeno ureico en 25, considerándose normal hasta 20, y un fósforo en 4.5, un calcio en 1.17 que está normal, potasio y sodio dentro de la normalidad. Este paciente se le realiza una ecografía renal y de vías urinarias que reporta pues una vejiga de lucha, una hiperplasia prostática grado 4 con un residuo postmiccional importante y una tomografía de cráneo simple en la que se informa de una leucoencefalomalacia cerebelosa izquierda. Es llevado por parte de la especialidad de urología a una cistoscopia en donde encuentran una gran trabeculación universal en la vejiga y programan para resección transuretral de próstata por técnica bipolar. En el preoperatorio, entonces, en la valoración anestésica, se encuentra un paciente que tiene 48 kilos de peso, que es edéntulo y que no tiene predictores de vía aérea difícil. En ese momento, el anestesiólogo reserva 2 unidades de concentrado globular, unidad de cuidado intermedio en el posoperatorio, solicita realizar terapia respiratoria y solicita también un ProBNP prequirúrgico. Con este caso como base uno se pregunta qué más se pudiera hacer por este paciente antes de llevarlo a cirugía para que llegue en las mejores condiciones. Realmente hay algunos estudios, en este caso en Geriatric Anesthesia, encontramos este artículo de revisión en el que nos habla pues de que algunas medidas pueden revertir la fragilidad en pacientes no quirúrgicos hasta en intervenciones que van entre 6 y 12 meses. Cuando hablamos de esas medidas que pueden revertir la fragilidad, estamos hablando de ejercicio, de un buen soporte nutricional y de la prevención de caídas. Cuando estamos hablando de pacientes frágiles quirúrgicos, realmente la evidencia no es muy fuerte, al menos en lo que nos habla en esta revisión, pero se ha demostrado que la prehabilitación, mayormente cardiovascular, pero también desde el aspecto cognitivo, nutricional y psicológico en pacientes quirúrgicos, enfocándose realmente en la capacidad heroica, el fortalecimiento y entrenamiento de los músculos inspiratorios, y un programa multimodal que incluye también la parte cognitiva, la prevención del delirium y al menos 4 semanas antes de cirugía, puede ser eficiente para llevar a nuestros pacientes en los que se identifica fragilidad en las mejores condiciones a cirugía.
la hora de hablar de intervenciones, entonces podemos dividirlas en unimodales y multimodales. Cuando hablamos de intervenciones unimodales, tenemos tres estudios que nos hablan de mejoría con caminata de los 6 minutos, 3 a 6 semanas antes y un plan de ejercicio secundario al desempeño del paciente. Hay pequeños estudios, pero realmente no hay ninguno que tenga una población significativa. Se han encontrado sesgos importantes y no se han encontrado pues poderes estadísticos muy grandes. Cuando hablamos de intervenciones multimodales, nutricional, ejercicio, educación y psicológicas, hay 4 estudios, pero estos no lograron demostrar cambios en desenlaces posoperatorios. Entonces, aunque hay un corriente de evidencia que nos sugiere que la prehabilitación para los pacientes frágiles puede ser útil, realmente todavía no hay una evidencia fuerte de buena calidad que nos hable de que esto tiene un beneficio y esto pudiera ser un inconveniente para poder aplicar estas terapias a la cabecera del paciente. Recientemente en Anesthesiology nos proponen una técnica un poco más innovadora en la que a través de ultrasonido a la cabecera del paciente podemos identificar la fragilidad, ¿cierto? Y con ello planear o hacer intervenciones previas a la cirugía para que nuestros pacientes tengan un mejor término. Este estudio entonces se utilizó la pérdida de peso de 4.5 kilos reportados en la historia clínica en el último año. Mejor dicho, se utilizó lo que ya les había dicho de la escala de fragilidad de Freit y también se utilizó entonces el cuestionario de actividad física de la LASA cuando el quintil más bajo durante las últimas 2 semanas que tuviera nuestro paciente para clasificar a nuestro paciente como frágil o no antes de cirugía. Y además, entonces, de manera innovadora se utilizó el ultrasonido, sobre todo pues colocado sobre el cuádriceps y el recto femoral, con el paciente acostado a 30 grados la cabecera y los miembros inferiores estirados, y se cuantificó el 60% de la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el borde superior de la patela en la pierna derecha de nuestro paciente. Se utilizó un transductor curvo de 1.8 a 6 MHz y se tomaron 3 imágenes. Allí se evaluó entonces la profundidad del cuádriceps, el área transversal del recto femoral y la circunferencia del recto femoral. Estos valores se ajustaron por superficie corporal e índice de masa corporal y se compararon con el área transversal del músculo psoas a nivel del L4 por tomografía. ¿Qué se encontró entonces en este estudio? Se utilizaron 34 pacientes y 20 voluntarios, frágiles y no frágiles de acuerdo pues a los criterios de Freit que ya vimos. De ellos 18 fueron frágiles y una edad media de 66 años, pero comprendió rangos entre los 49 y los 95 años. Allí vemos pues las imágenes de ultrasonido comparadas pues con el músculo psoas por tomografía. Los criterios de inclusión entonces fueron adultos que fueran llevados a cirugía abdominal, ginecológica, vascular, de columna y ortopedia y que tuvieran una tomografía que incluyera pues el músculo psoas en los últimos 90 días por cualquier razón. Los criterios de exclusión fueron que el paciente no tuviera capacidad de consentir, que tuviera amputación de alguna extremidad, paraplegia u enfermedades que afecten como tal el tejido. Cuando se realizaron entonces los análisis estadísticos, entonces se encontró que la profundidad del cuádriceps en los pacientes sanos se relacionó en aquellos pacientes que tenían también fragilidad como uno de los marcadores que tuvieron valor estadístico. Entonces podemos ver que la profundidad del cuádriceps, tanto en los controles como en los pacientes ya corregidos por índice de masa corporal o por superficie corporal,
tenía una buena sensibilidad, ¿cierto? Una especificidad buena, también valores predictivos negativos y positivos realmente valores aceptables y también pues un área bajo la curva con un intervalo de confianza que no era tan amplio. Cuando se utilizó la área transversal del recto femoral o el psoas o inclusive la circunferencia del músculo recto femoral, realmente los valores no fueron tan altos y son unas medidas que realmente no nos hablan pues o no se correlacionan muy bien con el estado del paciente. Entonces, de todas estas medidas que se realizaron, nos quedamos con la profundidad del cuádriceps ajustada pues por superficie o por índice de masa corporal como una de las medidas que nos puede predecir fragilidad en estos. Entonces, cuando volvemos a nuestro caso clínico, tenemos un paciente que tenía una enfermedad renal crónica que se reagudizó, una gastritis crónico antral, un episodio depresivo grave, una hipertensión arterial crónica, una enfermedad arterial coronaria, pues que ya habíamos anotado con intervención en tres vasos y una enfermedad renal crónica previamente ya establecida y un hipotiroidismo. Estos son los diagnósticos con los que nuestro paciente llega a sala de cirugía. Vemos llamativamente pues que también se encuentra un episodio depresivo grave que no se había presentado o identificado en la valoración preanestésica y así lo vamos a llevar a cirugía. Se le solicitó también en la valoración preanestésica un ecocardiograma transtorácico que nos reporta una cardiopatía isquémica con una fracción de eyección del 45% y una disfunción diastólica y un ProBNP que se había solicitado francamente positivo. Tiene una dilatación auricular en ritmo sinusal y una esclerosis valvular mitroaórtica con insuficiencia mitral leve y aórtica moderada, una TSH pues dentro de la normal. Entonces, este paciente fue llevado a cirugía, ¿cierto? Y llamativamente, pues en la literatura encontramos que en el intraoperatorio la fragilidad se ha asociado con inestabilidad hemodinámica y mortalidad posoperatoria. Y cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica, entonces hablamos de cambios de más o menos 15% en la presión arterial media de ingreso del paciente, cuando se miden intervalos de 5 minutos, al menos si así lo tomaron los investigadores de esta revisión. Y cuando disminuyó las condiciones asociadas a fragilidad, también disminuyó pues esta inestabilidad intraoperatoria y con ello pues la mortalidad a 30 días. En este estudio pues se valoraron los pacientes con el índice de fragilidad y se propone, contrario a lo que pudiéramos pensar, una teoría de incapacidad para mantener la homeostasis ante el estrés, una homeoestenosis, lo definen ellos en el artículo, y es entonces lo que ellos sugieren es que el sistema nervioso autónomo tiene una incapacidad adaptativa ante los estímulos, ¿cierto? Y depende más de la capacidad compensatoria del anestesiólogo o como tal del procedimiento en sí, y esto es lo que le da pues esa labilidad o inestabilidad hemodinámica de estos pacientes. En el caso de nuestro paciente entonces, en el intraoperatorio se encontró una próstata de 120 gramos, se utilizó técnica bipolar, pero al final de la cirugía se utilizó unipolar y se colocaron 500 cc pues, de solución de glicina. En el posoperatorio tardío el paciente desarrolla una urgencia dialítica y finalmente termina en manejo por cuidado paliativo, por sedación, ya que el paciente no acepta pues maniobras avanzadas en cuidado intensivo. También importante entonces en estos pacientes la toma de decisiones anticipadas, el cuidado paliativo y las consideraciones al final de la vida en estos pacientes pues requieren un abordaje individualizado. Sin embargo, debe realizarse desde el preoperatorio y debemos tener en cuenta todas las comorbilidades y el estado de fragilidad previo que confieren una mayor mortalidad y una mayor cantidad de desenlaces adversos posoperatorios. Finalmente, entonces, en los pacientes de mayores
de 60 años se recomienda realizar tamizaje de fragilidad y en general de todos los síndromes geriátricos, pues estos impactan en mortalidad y hay cosas que podemos hacer antes de llevarlos a cirugía. Es muy importante establecer la necesidad de directrices anticipadas, los objetivos y los valores del paciente en cuanto al cuidado y hasta dónde quiere o acepta este paciente llegar. Es muy importante establecer un pronóstico, ojalá hacer una valoración adecuada de los pronósticos individualizados y pactar con el paciente y con su familia qué tipo de cuidados puede llegar a necesitar al final de la vida. Lo ideal es que contemos con un equipo multidisciplinario para abordar a los pacientes serios. Y finalmente, entonces, tenemos que la fragilidad puede clasificarse como un síndrome multifactorial que aumenta su prevalencia con la edad y debe intervenirse e identificarse. Recordemos que su prevalencia aumenta exponencialmente con la edad. Considerar siempre la fragilidad como un ítem adicional en la valoración preoperatoria, en la valoración del paciente anciano y en la valoración del paciente con estancias prolongadas en UCI, que no hay instrumentos específicamente diseñados en el contexto perioperatorio para valorar la fragilidad, pero hay herramientas que juntas nos permiten identificar este síndrome y planear intervenciones para paliar las consecuencias que tiene a nivel del paciente quirúrgico. Y finalmente, que es muy importante identificar otros síndromes geriátricos concomitantes, pues cuando se presentan juntos, tienen aumento en la morbilidad y en la mortalidad de nuestros pacientes y muchas veces podemos intervenir en ellos.